el Mercosur es un hito histórico. Hay acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con alguna disidencia del presidente que ahora repasamos. Esto sucedía en estas horas, Milei recibido por el canciller, con un discurso muy duro el de Milei, sí, pero con un hecho histórico que ahora vamos a repasar. Exactamente. A ver, Milei dijo que es una prisión el Mercosur, un escollo para el desarrollo económico del país y de todos los países miembros que forman parte del Mercosur, y lo dijo en este marco. Está hablando en vivo ahora el presidente, atención. Sí, está asumiendo la presidencia pro tempore del Mercosur a manos del presidente uruguayo. Ahí estamos, la calle Pou, le da la mano, le da la bienvenida y ahora habla Milei, ya no como un mandatario más, sino como presidente pro tempore del Mercosur, el bloque económico regional. A ver, Cata. Ahí, bueno, fin de la transmisión, pero estábamos repasando un poco las cosas que dijo Milei, que fueron muy bien recibidas justamente por la calle Pou, que lo estamos viendo ahí en estas imágenes, que es el presidente uruguayo, que es saliente porque también estuvo en esta cumbre el nuevo, el que va a asumir en Uruguay, que es Yamandu Orsi, pero la calle Pou se venía quejando en soledad en el Mercosur de algo que Milei hoy propuso. Él quería el libre comercio para los países miembros del Mercosur, sí, y el resto de sus socios regionales se resistían. Entonces, cuando lo escuchó hoy a Milei diciendo es un escollo, es un obstáculo, hay que flexibilizar, no es que nos vamos del Mercosur, pero lo que tenemos que permitir es, en criollo, que todos los países miembros puedan tener tratados de libre comercio, quiere libre comercio con Estados Unidos, quiere proponer otras cosas. La calle Pou obviamente lo celebró todo esto que estaba diciendo nuestro presidente argentino en Uruguay, y por el otro lado, bueno, se firma este acuerdo histórico que tenía resistencias de países más proteccionistas como por ejemplo Francia e Italia, de hacer este libre comercio entre Europa, la Unión Europea y el Mercosur. Cata, déjame escucharlo al presidente, ya te doy Winocur para aportar un dato más. Esto pasaba hace minutos nomás allí en Montevideo. Vengo hoy aquí en carácter de presidente. Quisiera hablar principalmente como economista y aprovechar el día de la fecha, habiéndose cumplido ya más de 30 años desde su fundación, para recordar la misión de origen del Mercosur y evaluar en conjunto si el mismo ha estado o no a la altura de su pronóstico originario. Porque a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. Lamentablemente, en simultáneo y producto de las ideas imperantes en la época, a nuestros juicios equivocadas, se propuso un sistema de arancel externo común para intentar proteger la industria de nuestros países, creyendo que eso traería un beneficio para nuestros ciudadanos. Lamentablemente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y, como alguna vez ha señalado el profesor Huerta de Soto, siempre que el Estado interviene, genera un resultado peor al que había antes de que se entrometiera. Por lo cual, no es una sorpresa para un liberal como yo que el resultado de estas medidas haya sido el contrario al pretendido. Consolidarnos en un bloque común no solo nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de encerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que las economías de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras. Mientras que ellos tienen acuerdos de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel. Si bien la responsabilidad del fracaso argentino cae mayormente... Bueno, hasta ahí hablando el presidente en un duro discurso. Sí. Lo que ha rebotado fuertemente es esta idea que plantea el presidente Milei de que el bloque regional es un escollo. Dos conceptos para tener en cuenta. ¿Cómo cae eso, ¿no? Primero, no hubo, hasta lo que pudimos ver, ningún tipo de saludo con Lula da Silva. Llegó Milei para la foto de familia. Quedó en la otra punta respecto a Lula. Y después, cuando uno repasa el discurso, Milei lo que dice, traducido en criollo, es: sí, muy lindo todo esto del Mercosur, qué lindo que estemos juntos, pero no sirvió para nada, crecimos por debajo del resto de los países de la región. Bueno. Cuando Estados Unidos trató de hacer un acuerdo con nosotros, por cuestiones ideológicas lo descartamos, estamos comerciando mucho menos del mundo y hay que revisar esto de tener un arancel común. Básicamente, la propuesta de Milei es, en la práctica, sí, que el Mercosur
debería dejar de existir tal como lo conocemos Pero hasta no ahora. quiere ir, el título no Sin es irte, sino por supuesto que flexibilizar. es difícil de romper, es muy complicado de romper, pero lo que está proponiendo en la práctica es que deje de funcionar de la manera que estaba Sí, un funcionando. detalle a tener en cuenta que ya voy en vivo con Gustavo Descalzi. Esta foto de la calle Pou con Orsi al lado es una foto Que nos gustaría tener acá en claro, que la Argentina. envidias mucho. Totalmente. Porque los niveles de institucionalidad que presentan son altísimos. Están acá Total. nomás, digo, para repasarlo.